Hoy tenemos el gusto de poder conversar con María Janet Mosquera Becerra. María Janet es docente de la Universidad del Valle en la Escuela de Salud Pública y es autora de uno de los artículos que para el contexto colombiano es muy importante. Ese artículo fue publicado en el 2015 en la revista CS de la Universidad ICESI. Es una revista a la que pueden acceder libremente. Hace parte de un número especial que precisamente se llamó Desigualdades étnico-raciales. En esa hay muchas contribuciones en esa revista, pero hemos escogido precisamente la de la profesora Mosquera Becerra porque trata precisamente de develar qué es y cómo se interpreta en las publicaciones de salud pública en Colombia la categoría étnico-racial. Bienvenida, Janet. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, muy amable, José. La primera pregunta con la que quisiéramos iniciar es precisamente cuáles fueron las motivaciones que llevaron a que ustedes emprendieran en la investigación que terminó en este artículo. Bueno, yo, primero que todo, yo estaba haciendo mi doctorado en Estados Unidos, yo había hecho mi maestría en Brasil. En Brasil hay un componente muy fuerte de incorporar en las investigaciones el asunto más de clase. Yo paso a hacer después el doctorado, tiempo después paso a hacer el doctorado en los Estados Unidos y ahí, digamos, empiezo a cuajar este asunto de la importancia de lo étnico-racial para incluirlos en las investigaciones, y es en el marco del doctorado que yo me planteo esta pregunta, pero también mucho en el marco de mi propia investigación, y es yo quisiera saber cómo es el asunto étnico-racial en la investigación en salud pública en una ciudad como Cali, donde el 26% de la población se autorreconoce como afrodescendiente. Entonces, indagando eso, yo primero dije, bueno, yo como investigadora quisiera saber los otros investigadores cuando han incorporado esta categoría étnico-racial, cómo lo han hecho. Entonces lo que se plantea este artículo, esta investigación básicamente que termina con este artículo es eso, es cuál es el tratamiento que los investigadores le dan a la categoría étnico-racial en sus investigaciones en salud pública. Digamos, como mujer negra, colombiana, en una ciudad como Cali, donde entiendo que tenemos una sociedad que ha estructurado unas categorías étnico-raciales, que ha establecido unas jerarquías étnico-raciales. Ahí mi interés es, cuando usted hace investigación en salud pública, cómo meter estas condiciones en la investigación nos ayudan a comprender asuntos de desigualdades étnico-raciales, desigualdades en salud étnico-raciales. Ese fue, digamos, el contexto donde sale esta investigación. Y en ese momento, ¿por qué fue tan importante hacer esta investigación? Nosotros veníamos de un proceso en Colombia específicamente, digamos, de un reconocimiento del asunto multicultural, de un reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes, digamos, con la ley 70. El censo en Colombia empieza a incorporar eso como una variable en el censo para evaluarlo, pero en salud nosotros llegamos como un poco tarde a incluir esta condición. Pero nosotros sabemos también que hay unas diferenciaciones en salud basadas en la condición étnico-racial, ¿cierto? Entonces es como un llamado de atención a decir, bueno, ¿y cuándo en salud pública nosotros vamos a empezar a pensar en este asunto de las condiciones étnico-racial? Máximo cuando estamos en una sociedad, digamos, racialmente estructurada. ¿Cómo considera que pudiésemos resumir los resultados más importantes de esta investigación? Yo puedo resumirlo en tres formas. Una primera es, entre los investigadores que han publicado en estas 3 revistas en Colombia que están catalogadas como digamos, las principales en salud pública, los investigadores presentan una confusión entre lo que es la denominación étnica y lo que es la denominación de raza. Sí, esas dos categorías que tienen unas diferenciaciones en la sociología, ellos la usan de manera intercambiable. Algunos hablan de etnia, otros hablan de raza, pero no definen ni siquiera de qué se trata y la hacen de manera inapropiada. Esa es la primera, digamos, utilizan esas categorías de manera intercambiable, como si fueran lo mismo. El otro asunto que está detrás de eso es que los investigadores no dicen para qué la usan, que es lo más complicado. Ellos terminan incorporando esta condición, inclusive la meten como una variable en sus investigaciones, pero nunca justifican por qué hay que incorporarla, ¿cierto? Entonces se quedan cortos cuando hacen el análisis de esta inclusión. Teóricamente hablando es una debilidad, porque cuando usted incluye una variable como el género, como la edad, en estas investigaciones, digamos, con un enfoque más epidemiológico, usted tiene claro para qué es que lo incluye, ¿cierto? Usted hace estratificación por esta variable y usted tiene algunas claridades teóricas de por qué lo incluye, pero cuando meten la condición étnico-racial, lo meten como una variable, es como sin ninguna explicación teórica. Yo creo que ese es el hallazgo más significativo y es necesario que eso, digamos, salga a la luz pública porque es una deuda que tenemos como investigadores. Y el último asunto es la nominación, ¿cierto? Se puede denominar, los investigadores la denominan como afrodescendiente, como negro, como negroide,
como población mestiza, población no mestiza, población no étnica, digamos, hay un asunto allí de un paquete donde meten a todos los afrocolombianos, ¿cierto? Pero no hay ninguno que diga lo denomino así porque tiene esta interpretación. Yo creo que esa es la tercera debilidad. En ese sentido, dado que la investigación nos da luces sobre las debilidades de las investigaciones ya realizadas, ¿cómo considera que debería hoy hacerse ese tipo de investigaciones de salud pública? El asunto no es simple, ¿cierto? El asunto no es simple en contextos como el colombiano, porque yo creo que el asunto del racismo, de la discriminación, del prejuicio, de este asunto étnico-racial es muy contextualizado, es un asunto histórico, es flexible, debe verse en ese contexto, digamos, de que no es un asunto estático, sino que se ha movido en el tiempo. Entonces eso implica primero que como investigadores nos pongamos de acuerdo de que ¿qué queremos decir cuando decimos este personaje, este grupo es afrodescendiente? Nos pongamos de acuerdo porque eso da unas interpretaciones diferentes. Y la dificultad también es que eso, con esa información que nosotros pusimos como investigadores, se toman decisiones clínicas y se toman decisiones de salud pública. Y si no sabemos hacerlo bien, eso puede llevar a que se tomen decisiones erradas. Entonces lo que necesitamos en este momento, digamos, es hacer una agenda, digamos, como investigadores, empezar a irnos, a llegar a algunos consensos en lo posible, pero también mantener esos disensos, porque en eso, como son construcciones sociales, son discusiones en curso, ahí no va a haber, digamos, los acuerdos completamente, pero por lo menos en el contexto colombiano arrancar con esa discusión. Usted va a incorporar en su investigación este asunto étnico-racial, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué explicación le quiere dar a ese asunto étnico-racial? No puede ser todavía que se siga incluyendo como para decir el 30% de la población era negra, punto, y pare de contar. O meterla, por ejemplo, como una variable confusora, sin hacer ninguna explicación teórica al respecto. En ese sentido, este uso, digamos que poco consciente de la variable étnico-racial en la investigación, podría decirse que sirve para perpetuar la estructura racializada de la sociedad y la práctica de los mecanismos racistas. No creo que solamente para perpetuar, yo creo que lo que hace es no deja ver esas inequidades, ¿cierto? No nos permite ver esas inequidades o esas desigualdades étnico-raciales en salud. Sí, se queda en un nivel, digamos, todavía muy descriptivo y esa manera errada de hacerlo inclusive puede llevarnos a interpretaciones erróneas del sentido de la raza y la etnia con relación a salud. A dejarnos marcados, digamos, todavía con el asunto biológico, la raza como un asunto completamente biológico, que ese, digamos, es otro de los peligros. Sí, probablemente es que no nos va a permitir develar por qué o comprender mejor esas inequidades étnico-raciales, no nos va a permitir eso. Bueno, y después de esta investigación, ¿qué sigue? Nosotros quedamos con un interés, después de haber visto, digamos, este panorama de cómo los investigadores lo hacen en sus investigaciones, leyendo sus documentos, ¿cierto? Quedamos con la inquietud de decir, bueno, ¿y ellos qué piensan? Y esa fue la segunda parte de la investigación. Ya nos fuimos a hablar con los investigadores, dos investigadores que más han incluido esta condición étnico-racial en sus investigaciones y fuimos a preguntarles a ellos, cuando usted hizo esto, ¿usted en qué estaba pensando? ¿Qué interpretación quería darle? ¿Cierto? Porque eso también da cuenta es qué es lo que hay detrás de esa incorporación de esa variable étnico-racial en los estudios. Y entonces la segunda parte de la investigación, que todavía no está publicada, sino que estamos allí en una discusión, digamos, cómo presentamos esos resultados, fue eso, preguntarles a los investigadores, ¿usted qué fue lo que hizo cuando hizo este tipo de investigaciones? Ese fue por un lado, ¿cierto? Y ahora el otro lado de la investigación es, como todos hemos pasado por escuelas de salud, ¿cierto? Por facultades de salud, entonces ahora lo que estamos mirando es cómo se trata ese asunto en la formación del personal de salud en una ciudad como Cali. Entonces, digamos, tenemos una investigación que es qué piensan los investigadores y una segunda es, y en las clases, en el salón de clase, los profesores y los estudiantes, cómo asumen ese asunto étnico-racial durante la formación de los estudiantes de salud. Estas son las dos investigaciones que están ahí en curso todavía. Estoy pensando también en esto sobre la responsabilidad de la investigación. Es decir, el artículo tiene como responsable a los autores de la investigación, pero también tiene responsables, hay una corresponsabilidad del cuerpo editorial de las revistas que hace una selección de los pares y una selección final de los artículos, pero también una corresponsabilidad de los lectores, la gente que descarga los artículos, que los lee, y esas otras dos partes importantes de la responsabilidad colectiva de construcción de la ciencia, ¿también han pensado explorarlas? En el artículo, en este primer artículo, hacemos unas recomendaciones para los editores de la revista, ¿cierto? Digamos, este tema no es nuevo, digamos, en Estados Unidos, en Brasil, este tema se ha venido tocando, en Colombia es relativamente nuevo, todavía no hay publicaciones al respecto,
los editores no discuten eso en los comités editoriales. Hicimos en el artículo algunas recomendaciones. Yo creo que eso, digamos, pasa por ahí. Los editores deben preguntarse, bueno, señor investigador, deje explícito usted por qué incorporó esta condición étnico-racial, qué quería usted interpretar, qué quería usted comprender. Yo creo que hay una responsabilidad de las revistas, porque son ellos los que en últimas filtran lo que se publica y no se publica, ¿cierto? Y si eso se deja explícito, digamos, escrito en el artículo, los lectores sabremos comprender muy bien mejor las intenciones que hay detrás de las investigaciones. Creo que esa es la responsabilidad. Yo creo que recae una responsabilidad grande sobre los grupos editoriales, más que de los lectores. Los lectores podríamos leer lo que, si se hace explícita las explicaciones. Bueno, profesora Magallanes, muchísimas gracias por esta conversación y estamos muy atentos a las publicaciones que siguen saliendo de esta línea de trabajo que, a propósito, además de pertinente, es muy oportuna para nuestra región. Muchísimas gracias, profesor Joseph.